¿Qué más tenemos ahí en la nota, Nefta? Pues hagamos una reflexión un poco de lo que van en contra y por lo cual se está separando la coalición de Va por México y está dejando a un lado al primismo. El gran periodista y documentalista Epigmenio Ibarra esta vez nombró y puso en su lugar a aquellos que van en contra del ejército y que dicen que no lo necesitamos, que necesitamos guardarlo prácticamente. Venimos de cuando las instituciones del Estado estaban al servicio de los intereses solamente de unos cuantos y de cuidar a esos cárteles y formar parte de los cárteles. A ellos mismos también formando parte de la violencia, creando estos crímenes atroces también. No se habla no nada más de los 43, sino en Veracruz, cuántas violaciones y secuestros. En el norte, ¿cuándo teníamos esa seguridad de que se nos parara una de estas camionetas del ejército? Teníamos tanto miedo de que hasta ellos mismos abrieran fuego contra los civiles, como de que llegaran otros de otras organizaciones criminales a intentar acabar con la vida de esas personas y pues por ende llevarse la vida de uno mismo, ¿no? Tanto miedo que se tenía, y ahora que nuestro presidente le está dando un uso real, o sea, hace que esa institución del Estado que es el ejército pueda servir al pueblo, que el ejército trabaje y que lo haga al servicio y las necesidades de uno mismo. Ahora sí lo están haciendo, no es lo mismo, piensan que va a ser utilizado o mal usado, por así decirlo. Estas son las palabras de Epigmenio Ibarra en la conferencia, en la participación que tiene con Ciro Gómez Leiva, donde estábamos acostumbrados de ver un encontronazo, vamos a decirlo, cada quien una postura y un debate distinto desde cada uno. Pero esta vez, al parecer, Ciro Gómez Leiva o le picó otra chinche o ya abrió los ojos y se ha dado cuenta que el ejército debe de estar al servicio del pueblo mismo y no en contra del pueblo. ¿Qué les parece si vamos a escucharlo y dan su crítica? Aún a pesar de haber visto durante años al ejército como al enemigo, porque así nos consideraba el ejército, hoy pienso que desde el poder y en el poder deben asumirse responsabilidades y utilizar a las instituciones del Estado para servir al pueblo. ¿Que vuelva el ejército a los cuarteles? ¿A qué? Insisto, ejército que no combate se corrompe. Ejército que combate se corrompe peor. Entonces, la alternativa es ejército que trabaje y que lo haga al servicio del pueblo. Y está en la Constitución. Su cuarta misión es eso. Debe preservar la soberanía, debe ser garante, debe apoyar a la ciudadanía, debe construir obras de infraestructura y contribuir al desarrollo, y debe también contribuir, porque no haya amenaza de guerra exterior. Debe contribuir a prestar seguridad a las y los ciudadanos. ¿Qué le dices a las voces, a las organizaciones, algunos de ellos fueron ayer al Senado, que insisten no a la militarización? ¿Qué les dices? Que hay dos cosas. Militarizar el país significaría poner a los militares al frente del Estado. Aquí se ejerce el mando civil sobre el ejército y se ejerce efectivamente. López Obrador manda sobre el ejército, sobre la marina. Y en el ejercicio del poder y con esa responsabilidad, ordena al ejército y a la marina que contribuyan a prestar seguridad a la ciudadanía. Y eso no significa militarizar el país. Militarizar el país es lo que hacía Calderón. Erizarlo de fusiles, comprarles lo que él llamaba juguetes, desplegar fuerzas de combate en primera línea. Eso era militarizar el país. Poner al ejército a trabajar es aprovechar una de las instituciones del Estado, darle un sentido social a su existencia. Y por eso yo cambié de opinión. Quedó claro que los militares el día de hoy cumplen una función muy distinta, y bien lo dice Epigmenio Ibarra. Cuando lo sacó el espurio de Calderón a las calles, era para amedrentar a la sociedad
y por tener esa guerra cruenta que de esa forma nos tenían ahora sí atemorizados a todos los mexicanos. Y esos juguetitos con los cuales compraba, que dice por ahí, muy diferente el día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy ha cambiado ahora sí la voluntad de ese ejército, donde están en tareas de ayuda a la población, donde están en construcción de infraestructura para el país, donde en la pandemia fueron parte fundamental para la distribución, el resguardo del orden y todo lo que se necesitaba de logística para poder llegar a cada rincón de México. Poco a poco fueron ahora sí documentados acerca de derechos humanos cada uno de ellos, los cuales también les marcaron su marco jurídico, valga la redundancia, se los dijeron cuál era, porque se legisló qué podían hacer y qué no podían hacer, y cómo tratar a la gente, porque ellos estaban preparados con el calderuchas para otras situaciones con las cuales eran muy rudos, eran personajes muy dados a ser insensibles, porque así son educados, no porque ellos sean así como los políticos del PRI y del PAN, no, es que era la educación que deberían de tener, pero como no estamos en ningún conflicto con ningún país, pues ahora sí el ejército se puso a trabajar en tareas donde ya hay una hermandad con la población. Es diferente. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y la voluntad de cada uno de ellos es distinta. Hoy las labores son las condiciones son sumamente distintas, por lo tanto, sacarlos a las calles, ya estaban afuera, para empezar. No puedes sacar lo que ya está afuera, ni puedes meter lo que ya está adentro. Más bien fue una metamorfosis, un cambio que sufrieron de forma positiva para poder ahora sí tener esa amalgama con la sociedad. Y hoy se legisla seguirlos teniendo otros 4 años en la calle, digamos así entre comillas, en vez de encerrados en los cuarteles, pero para que hagan operaciones de reconstrucción y ayuda a los demás. Un ejército diferente el día de hoy. Diferente, Víctor y Nefta, sí. En el pasado, que lo mismo dijo Calderón allá en Apatzingán, Michoacán. Le declaró la guerra al narcotráfico. Ay, pensé que haya sido como haya sido. Un saludo para Hipólito García, dice, vamos paisas, cooperemos y apoyemos, gracias. Gracias, mi Hipólito, por estar aquí. Adelante, Vittorio. Árale, mira, cuando gracias. Tenemos un ejército en actividades sociales y humanitarias, no podríamos llamarlo necesariamente ejército, sino parte del pueblo. Mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el ejército es pueblo uniformado y está actuando a favor del pueblo de México, está actuando para beneficio, para apoyo, para crecimiento, para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, cosa totalmente diferente al ejército que manejaba Felipe Calderón, que únicamente los sacaba a combatir, a extinguir, a acabar, a matar, y todo eso era lo único que sabía hacer Calderón, porque como llegó como espurio, necesitaba buscar la aceptación del pueblo de México y erróneamente pensó que con su maldita guerra contra el narco, que además ni fue guerra, ni fue contra el narco, sino fue a favor de un grupo de narcotraficantes que lo movían a él como títere porque le pagaban para darle oportunidad de cubrir las necesidades del pueblo norteamericano, que desgraciadamente ya estaba acostumbrado a ingerir una bola de cochinadas y que necesitaba que alguien les ofreciera, que alguien les mandara suficiente cantidad de enervantes para poder mantener a la población norteamericana tranquila. Así que es totalmente diferente lo que estamos viendo ahora, Nefta, Carlos. A mí me gustaría un poco para darle más salsita a este tema, ya les comparto rápidamente aquí. El ejército
que ven la gente, en realidad, son este es el ejército que le quieren dar el ejemplo, el de burla. Llegó como Felipe Calderón, ¿no? Brosito está llegando en su camioneta como si fuera Felipe Calderón. ¿Qué ejemplo nos están dando este par de sinvergüenzas al intentar burlarse de nuestro presidente de esta manera, llegando con el ejército? Y ya nada más pregunto, porque Broso sí lo hizo en algún momento. Descalificó por completo el intento de combatir la guerra de Felipe Calderón. Pero ¿quién está ahí? Este personaje, Carlos Loret de Mola, el que le brindaba favores a través de los medios de comunicación para que García Luna pudiera secuestrar. Esa es la palabra, secuestrar, porque es lo que hizo a Israel Vallarta y a Florence Cassé y las convirtió en supuestos secuestradores. Él participando en una trifulca que ni siquiera le pertenecía, quiso verse favorecido, porque él mismo lo dijo, es nota y vende y no voy a parar. Fueron las palabras de esta persona quien nos mintió, quien le hizo favores a esos que pusieron en las calles al ejército y nunca se quejaron porque era nota, ¿no? Era nota, según estos dos payasos de la información. Qué vergüenza es lo que deberían de dar. Véanlos ahí, siempre burlándose de nuestro presidente, porque al parecer nuestro presidente sí les da de comer y no a través del chayote, sino hay nota de qué hablar, desfigurándola como ustedes quieran verla, pero siempre quieren hablar de nuestro presidente, así sean mentiras, que es lo único que se saben los dos Lord Montajes, que también serían unos plataneros porque son unos payasos sinvergüenzas. ¿Qué opinan ustedes de esto? A uno les dan chayote y a otros plátanos. Bueno. Cada quien su gusto. Pues bueno, ahí ven la situación de Pigmenio Ibarra, como lo dice ahí Nefta Noticias. Ya nomás acostumbrado el señor Loret de Mola a contratar cañones para que dispararan allá en Afganistán, pues aquí contrató 2 camionetas, acostumbrado a contratar todo el contexto para luego decir que sucedieron las cosas como él nos desinformaba en aquellos momentos, como la detención que dice Nefta y cuántas más, el secuestro de Rubén Omar Romano, ese entrenador de fútbol del Cruz Azul en aquella ocasión, que simple y sencillamente Fox mandó a hacer esa faramaya, junto con el otro del barbón de Diego Fernández de Ceballos, su secuestro, otro montaje más, en el cual trataban de mitigar, como dice López Gatell, trataban de mitigar la fama que estaba adquiriendo López Obrador allá en el año 2005, y la única forma de que ya no hablaran de él, del mentado desafuero en aquella ocasión, fue sacar un secuestro en las redes sociales del equipo que iba en primer lugar en aquel momento, y ahí lo tuvieron, no sé si 30 o 40 días, después lo rescata. ¿Quién cree usted lo rescata? Genaro García Luna va y lo rescata, y nunca agarran a los que fueron, porque eran ellos mismos, hacen todo el show para que ya en televisión no se hable de la situación del desafuero de Andrés Manuel, que ya se estaba convirtiendo en un mártir. Se convirtió en un mártir más bien en aquella ocasión, así deambulaban ellos de esa manera. Pero ahorita hay repercusiones. La gente todo parece indicar que los videos los videos de Laida Sansores surtieron efecto. El día de ayer decidió ya no sacarlos. Al parecer hay una negociación donde pues yo le paro a mi hondanada de audios y tú apoyas que 4 años más se quede la Guardia Nacional en las calles. Y cambió de parecer Alito Moreno y su grupo de gente del PRI. Se pelean con los Va por México, con el PAN y con el PRD, y se pelea con su parte que gobierna el señor Osorio Chong y la sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Ahí está la conferencia que estaban dando hace unos momentos, en donde pues ahora resulta que se volvió muy patriota el sinvergüenza después de ser una pátrida con la reforma energética. ¿Qué decía el sinvergüenza, Nefta? Que está pactando, y también ese es el señalamiento que hay contra el PRI,
que ya se dieron con Morena, que se dieron con el presidente a sus presiones. Le están señalando que se dobló. Eso es, no le pega a usted en su credibilidad al partido y a usted como presidente del partido, que a cambio de que no vaya a la cárcel está cediendo la militarización del país. Esa es mi pregunta. Yo nomás te contestaría antes de que el coordinador también me pide contestar tu pregunta. Decirte que respeto tu posición, pero nada más fuera de la realidad que lo que has señalado, lo hago con mucho respeto. Nosotros hemos trabajado por resolver los temas del país. Los acuerdos que se han construido es a favor de poder tener un espacio para poder construir una policía que no ha sido y que no se ha tenido la capacidad en este gobierno para construirla, y se necesita la coadyuvancia. No hay nada con la militarización del país. Nosotros votamos en contra las 3 leyes que se mandaron en el Congreso. Y yo, pues respeto, porque eres una periodista profesional seria, para hacer los análisis de investigación, la información. Yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que pactar, no hay nada. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, simplemente si lo dices por la sección instructora, al final del camino es lo que marca la representación política en las fuerzas políticas que tienen que integrar dicha comisión. Yo no tengo nada que esconder, tengo la cabeza siempre tranquila, estoy firme, estoy convencido de que la única forma es trabajar juntos y en equipo, y así seguiremos luchando. Nosotros, si algo tenemos, es que hemos honrado nuestros compromisos, nuestra palabra, el ir en la coalición, y para todos queda claro que el ataque que nos han hecho y nos han perseguido políticamente es a raíz de nuestras votaciones y de nuestras posiciones. Pues ahí los tienen, ahora se volvieron patriotas, ahora sí ven por México. No, ahí hay gato encerrado de estos sinvergüenzas. Por supuesto. Porque, digo, siempre han tenido argumentos, Víctor y Nefta, ¿sí?, para que la cuestión eléctrica se quede aquí en México, que sea de los mexicanos, porque ellos cuando el Partido Revolucionario Institucional, Víctor, allá en los años 60, 70, pues eran muy nacionalistas, Víctor, esa es la palabra correcta. Sí. Éramos muy adentrados a que lo mexicano, lo hecho en México estaba bien hecho. Esas eran las frases que se manejaban constantemente. Y de repente salimos que lo hecho en el extranjero estaba mejor hecho que lo que se hacía en México. No tuvimos la capacidad de reinventarnos. Pero ese discurso es el que tenían antes, en los tiempos de Luis Echeverría, de José López Portillo, el que iba a defender el peso como un perro. Pues hoy tal parece que volvieron a renacer, Vittorio. Sí, dicen, hay un dicho, ¿no? De que muerto el perro se acabó la rabia, dicen por ahí, pero aquí siguió. Aquí hay una situación, Carlos, que si bien es cierto, todos esos dichos que mencionaban, como ese, que era, bueno, era clásico, lo hecho en México está bien hecho, hasta que llegaron los dólares, hasta que llegaron las monedas extranjeras, que vinieron a cambiar y a transformar todo lo que se había venido creando de bueno para México, Carlos, porque empezaron a venderse como políticos, empezaron a vender dignidades, empezaron a vender a México, empezaron a vender sus almas, Carlos, hacia el mejor postor. Y naturalmente que cuando no hay dignidad, cuando no hay una ideología, cuando no hay un amor a México o al pueblo mexicano, Carlos, son capaces de vender a su mamá y no les va a poder, Carlos. Eso lo vimos, pudimos percatarnos de que son tan inmorales e inhumanos que son capaces de cualquier cosa. Quiere decir que ellos le pusieron precio a todo, Carlos, a la riqueza de México, a la moral, a toda la trayectoria histórica de México, y a lo mejor, lo más consagrado de México, lo vendieron. Alguna vez escuché de Laida Sansores un video estando en la Cámara de Diputados donde les dice a los panistas o a los prianistas,
que si realmente quieren que se haga una verdadera privatización, que vayan y privaticen a su progenitora, y que quizá con eso ya se quedarían conformes, pero conociéndolos, no creo, yo creo que buscarían algo más, Carlos. Suspensión temporal del Va por México, Nef. Pues vergüenza dan esta clase de personajes al intentar pues dorarnos la píldora. Ahora vemos a un Alejandro Moreno, quien ya lo veíamos anteriormente, estar en contra de nuestro presidente y de cualquier reforma. Ahora sí dobló manitas, seguramente sí le ha dolido y sí le ha pegado, pero que de esta se pueda recuperar el partido, no se va a poder recuperar. Tampoco, no porque apoya a nuestro presidente en esta decisión, ya por eso Alejandro Moreno se ha convertido al lado de los buenos, por así decirlo. Es y seguirá siendo del lado oscuro. No hay que olvidarlo, los movimientos ilícitos que hizo, de movimientos de dinero. Seguro si le escarban al hombre, también estaría implicado en muchas injusticias ocurridas cuando era gobernador y ahora está en el PRI. Esas mismas pues diputadas y senadoras, las cuales pues fueron víctimas de los intentos de soborno, enviándole este contenido que es privado, claro que es privado y es de empaños menores, vamos a llamarle así, de estas senadoras y diputadas. También se tiene que hacer justicia y se tiene que hacer una investigación en el Senado para que esto no se replique, que no siga existiendo esta clase de abusos y esta difusión y esta práctica tan sucia y fea. Se sabía que estos hombres están enfermos y están locos, y no nada más enfermos de poder, sino enfermos de intentar manejar todo lo que sea posible y satisfacerse ellos mismos. Por lo tanto, deben de existir leyes que los investiguen y que se den cuenta que no haya y que lleguen hasta el fondo de que no siga existiendo esta clase de conductas como es la trata de personas, e incluso hasta ya lo veíamos en conversaciones de Cabeza de Vaca, de Cuauhtémoc y bueno, infinidad de diputados que se pasaban a través de un chat estos catálogos de chicas premium, le llamaban por ahí, o de decanes para ellos mismos. Pues abusar de este poder que tenían. Eso se tiene que acabar, porque esas personas podrían ser sus hijas, sus hermanas, nuestras tías, hasta nuestras hijas, ya en algún futuro, para aquellos que todavía no son padres. Por eso hay que poner el ojo muy bien sobre estos personajes, y no hay que olvidar que a pesar de que ya dobló las manitas, no deja de ser el monstruo del PRI, este mismo Alito Moreno. Esto no significa que la señora Laida Sansores debe de bajar bandera, debe de seguir mostrando esos audios, debe de seguir el proceso legal en contra de Alito Moreno, porque entonces vamos a pensar que somos igual que ellos y eso no debe de ser. Tiene que seguir el proceso legal tal como debe de ser, y no por el hecho de levantar el dedo va a crear inmunidad ese sinvergüenza, que ya quedó claro quién es y cómo acciona ese pillo. Y viendo la situación como se le está dando, pues el Va por México se está desquebrajando en este momento, y pues Andrés Manuel López Obrador hace su jugada maestra poco a poquito. Primero, Víctor Inefta, primero propone y es golpeteado por la oposición. Estira la liga el presidente, deja que lo golpeen. Péguenme más. Luego el presidente ya trae su plan B, su plan C, no va con una, sino tiene 2, 3, 4 salidas, en el cual logra rodearlos y luego crear una clase de implosión hacia adentro, y aniquilarlos. Los exhibe como la reforma eléctrica que el presidente de la República hizo, tanto revoloteo por todos lados, mañaneras, cámaras de diputados, senadores, medios de comunicación como estos. Bueno, era todo un ondanada ahora sí de información, de golpeteo político, contrapuestas y de todo, al grado de que los señores no levantaron el dedo, y ahora le tocó al presidente exhibirlos y dejarlos ahí en un pedestal para que toda la sociedad mexicana los enjuiciara ahora sí a los sinvergüenzas. Y el presidente reía, y uno decía, ¿cómo si no pasó la reforma eléctrica? ¿Cómo es posible que el presidente ría? Él sabía qué traía debajo de la manga. Él sabía que más de la mitad las podía él cambiar por ser el mandamás de la República Mexicana.
que no necesitaba la anuencia de esos sinvergüenzas. Y empezó a darles con todo, como lo acaba de hacer en Altamira, Tamaulipas, donde paró una generadora de energía eléctrica de Iberdrola, la cual le daba esa energía a bastantes empresas con ese método de fraudulento, en el cual supuestamente eran socios muchas compañías que ahí las nombraron en la mañana. Y pues simple y sencillamente se amparan para seguir produciendo la energía para esas empresas, pero ellos no contaron que la CRE ya está del lado de la transformación y la CRE tiene que dar el permiso. La CRE no dio el permiso. Segundo, el presidente no es tonto, creen que es tonto. Se fue con las compañías a través de Comisión Federal de Electricidad de Bartlett y les ofreció mejor electricidad a mejor precio. Y de esa manera, pues ellos son convenencieros, se van con el que mejor les venda. Se brincaron a comisión y le dijeron a Iberdrola, ya no queremos tu energía porque acá nos la están dando más barata, mejor. Y en tiempo y forma, todo mejor, porque las líneas son de comisión. Y de esa forma dijo el presidente. Por eso no renovó Iberdrola el contrato. Las compañías ya, pues ¿a quién le surte si las compañías se fueron a comisión? Dijo el presidente. Pues no, ya la CRE no dio el permiso porque ni una compañía lo solicitó. Más que Iberdrola, pues sí, ahí está el amparo, hay que esté. Pero ¿a quién le venden electricidad? Si ya comisión se le gandalló las. O sea, el presidente por eso redice, sí. Pues entonces vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Qué creen que nació ayer? Como la oposición que constantemente cree que nació ayer. Y así constantemente se ríe de ellos. Y a veces no le entienden, Víctor. A pesar de que es muy, ¿cómo se dice la palabra, Víctor? Muy ¿prudente? Evidente. No, muy evidente lo que va a hacer. Ok. Pues se dejan ir la oposición al lado. Ahora sí, como dicen por ahí, Víctor. Se van para el lado del chingazo, hombre. Si vas que va el golpe y pones la cara todavía, o sea, ya ven que viene el golpe del presidente y luego todavía ponen la cara, o sea, ya de veras que la posición. Pero Carlos Nefta, esto era cuestión de tiempo, esto era una tormenta anunciada, pues. La presión que se estuvo ejerciendo sobre el Partido Revolucionario Institucional, no sé si daría frutos o no. Lo que sí es que ya no podían tolerar más información de la que había estado mandándonos o compartiéndonos Laida Sansores. Creo que venía lo peor, Carlos. Para mí, que los videos que no nos había pasado todavía Laida Sansores escondían todavía un tesoro que podía haber alimentado la investigación que pudiera tener la Fiscalía General de la República y que tarde o temprano Alito Moreno, conociéndolo como es, sin dignidad, sin moral, sin madre, era cuestión de tiempo para que traicionara a sus propios aliancistas. Para él, lo más importante es el poder. Para él, lo más importante es el dinero y no caer en la cárcel, porque estaba a punto de, es más, siento que aún está a punto de llegar a la cárcel. Nefta, te quedaste mudo. ¿Recuerdas muy bien esa cara de cuando llegó de que fue a llorar allá a las Naciones Unidas, allá a la Unión Europea? ¿Que quiso engañarnos con un local vacío? Sí, con un local vacío, luego de regreso, que lo agarra Migración solo para llenar una hoja. ¿Recuerdan muy bien ese video asustado? ¿Cómo estaba el señor? Y luego, claro, y fueron 2 veces las que se presentó y decía que Migración no lo dejaba salir por completo, hasta y traía ahí sus abogados de Nuevo León, intentando aparentar que estaba viendo una trifulca o que había algún, pues hay un escándalo, provocando un escándalo como el que vimos con la misma Citlali Hernández, ahora por la tarde, donde intentaron increparla con unas provocadoras supuestas disfrazadas de feministas, intentando increparla y les dijo, si ya saben mi agenda, por favor,
entonces no interfieran en ella y denme chance de seguir con ella misma, ¿no? Es lo mismo que nos hemos dado cuenta de cómo actúan esta clase de hombres en conjunto, cómo van en contra de nuestro presidente, pero no hay que olvidar que ellos mismos son los que demandan una autocrítica, que desde el gobierno se haga una autocrítica, que nuestro presidente sea capaz de ver los supuestos errores cometidos actuales, cuando son errores y faltas democráticas heredadas por ellos mismos. Ellos sí fueron partícipe de ello. Me gustaría ver a un Alejandro Moreno reconociendo que el partido ha cometido errores y faltas democráticas y que ahora es momento de componerse y ponerse al pie del cañón, pero con el pueblo mismo, que ahora sí van a voltear. ¿Cuándo hemos escuchado un discurso que vaya dirigido realmente hacia el pueblo y no hacia aquellos que odian al presidente? ¿Cuándo no han mencionado o se han expresado de manera despectiva hacia aquellos que creen en nuestro presidente y que creemos vamos a sumarnos a ello? ¿Por qué salirnos? ¿Por qué dejarnos fuera? ¿Cuándo los hemos escuchado hablar con una propuesta congruente? Una propuesta y una narrativa que vaya de la mano con intereses del pueblo y no con intereses de esos empresarios, porque siguen sonando a lo mismo. Quieren traer turistas extranjeros, quieren seguir trayendo empresas extranjeras que generan empleos. Podemos generar nuestros propios empleos. No, es que ya no hay, ya va a haber. ¿Por qué? Porque nuestro presidente no es tonto. Ha visto las maneras y las vías adecuadas para producir empleos, para llenar a México de oportunidades, y no nada más de empleos, sino también de darles apoyos a aquellos a quienes esta clase de personas las llaman huevones o ninis. No ha dicho Lili Telles desde su curul y Kenia López Rabadán, sigue manteniendo a huevones. ¿Huevones? Se necesita desde la educación. Laura ¿Por qué se hicieron huevones? Porque veían que no pasaba nada, porque en el gobierno siempre iba a ser la misma dejada. Perdónenme, pero así me expreso de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox y para atrás, vámonos más para atrás. No había nada, porque el lema era constante, el que no tranza no avanza, el que no tranza y no avanza. Pues uno no veía oportunidades en este país y que decía, pues mejor me tiro, a mejor esperarme a brincarme al charco donde me vaya mejor. No había. Y hoy que sí hay, no voltean, ni apoyan, porque no es tirarle al presidente, es tirarnos a nosotros, al pueblo. Se están yendo contra nosotros. A quienes están criticando son a nosotros mismos, a quienes nos han pisoteado una y otra vez por creer que estábamos mejor con el PRI cuando estábamos con Calderón, por creer que Peña Nieto iba a ser la respuesta otra vez a decir, bueno, ya vimos que la cagaron con este panecito, vamos a regresar a ver si ahora sí hacen las cosas bien. Empeoraron las cosas, arrasaron de muertos, siguieron cajeteándola. Y cuando le dejaron un país dolido a un presidente que quiere parcharlo, que quiere levantarlo, que quiere coserlo, que quiere sanarlo, pero va a llevar tiempo. No, ahí los señores, véanlo, es un criminal, véanlo, lo quieren hacer responsable de su cagadero. Háganse ustedes responsables, porque se ven más como unos pendejos intentando culpar a nuestro presidente de cosas y faltas democráticas que ustedes han dejado a este país.